tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe de nuevo en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana, le doy la bienvenida a Beca Duncan. Y, hola, ¿qué tal? Tenemos el enorme privilegio de estar caminando en las laderas del Cerro de Chapultepec con la arqueóloga de Chapultepec, con la arqueóloga del Cerro de Chapultepec, Lourdes López Camacho, más de una década excavando sí. en las inmediaciones del Cerro de Chapultepec, de las zonas de Chapultepec. La arqueóloga López Camacho se ha hecho conocida porque encontró una ciudad teotihuacana de más de 1500 años de antigüedad en la ladera del cerro, porque nos ha revelado muchas cosas que por lo general desconocemos. Una de ellas, la más importante, es que no estamos caminando en las laderas de un cerro, sino de un volcán. Bueno, pues sí, de un volcán. No, propiamente yo no descubrí ¿cómo se llama? La unidad habitacional al lado del cerro. La primera arqueóloga que la descubrió fue la arqueóloga Marilu Moreno Cabrera. Quien le dio seguimiento fue la arqueóloga Guadalupe Espinosa. Y yo sí descubrí un caserío teotihuacano en la segunda sección, pero fue en el 2018. Con entierros, ofrendas y vasijas. Un cráneo de un niño, bueno, por la montaña rusa, ¿no? Ajá, adelante precisamente. Lo que quería decir es que tiene muchísimo tiempo excavando, gracias. Más de una década excavando. Hay más de 80,000 vestigios, yo creo que mucho más de 80,000 vestigios que han aparecido. Si tomamos en cuenta la cerámica y eso, pues será medio millón, 1 millón. No quisiera dar cifras, pero sí estamos hablando de fácil cientos de miles. Sí, cientos de miles de objetos que han aparecido, pues porque estamos en un lugar histórico, un lugar que comenzó antes de que comenzara siquiera Tenochtitlan, 1000 años antes, no sé cuánto, 1500 años. Mucho más, porque estamos en Chapultepec, que Chapultepec no es un cerro, es un volcán, pero es un volcán de los más antiguos de la cuenca. Digamos que antes de que hubiera volcanes alrededor de la cuenca, antes del Popocatépetl, del Isla, de la Sierra, antes, los primeros en surgir es el Chapultepec, o sea, el Cerro de Chapultepec sería Tlapacoya, sería el Peñón de los Baños y este volcán que ahorita se me olvidó su nombre, que está en el sur, por Perisur. No, el Chitle es de los más nuevos, acá es el bebé, Zacatepetl. Serían de los 4 volcanes más antiguos. Y bueno, nada más para decir, también en el Peñón existen manantiales, así como existían en Chapultepec. Ok, bueno, pues pero entonces es un lugar que se pobló, o uno de los primeros lugares que se pobló en lo que alguna vez llamamos el Valle de México. Exacto. Está en un lugar privilegiado. Ahorita vamos a platicar en qué momento se extingue esto que tenemos atrás, que fue un volcán. Ahorita precisamente tuvimos la experiencia de bajar por la chimenea para llegar hasta este sitio, es decir, por lo que fuera el cráter y descender hasta este sitio. Vamos a platicar ahorita en qué momento se pudo haber extinguido, pero por su posición privilegiada, por estar rodeado de agua, por constituir un lugar desde el que se podía observar todo lo que sucedía en los alrededores, fue uno de los primeros lugares habitados, mucho antes de los mexicas y de muchos de sus antecesores, y esto se ha constatado por una serie de entierros, de restos de viviendas, de restos de vasijas, etcétera, que se han encontrado en este lugar. Tenemos ocupación desde el preclásico. Estamos hablando de este paso de cazadores, recolectores a grupos sedentarios. Entonces, este cerro, al estar en una zona alta, con agua, ¿no? Porque recordemos que aunque teníamos los lagos, esos lagos eran salobres, algunos, no era un agua que pudieras beber, y Chapultepec no solo tenía un manantial, tenía más de 13 manantiales. Los que conocemos, o más famosos, son aquellos que están aquí en las cajas de agua al pie de la escalera de Carlota. Los famosos baños pues son las cajas de agua que debieron de haber sido llamado albercas de Moctezuma en las fuentes. Sin embargo, para finales del siglo XIX, toda esa área ya estaba cubierta, digamos, dada su importancia, estaba tapada y no se veía. Hace 2000 años, estamos frente a los famosos petroglifos. Hace 2000 años, ¿qué había aquí enfrente? ¿Cómo era el Bueno, es que ha cambiado completamente. Así como esto era un volcán,
Nosotros, si ustedes observan a nivel visual, tenemos una diferencia de altitud. Claro. ¿Por qué? Porque enfrente teníamos un lago. ¿Hasta acá llegaba? Lo que pasa es que nosotros, aquí el volcán tiene una fisura. Esta fisura te está marcando el nacimiento de un manantial. Entonces, de aquí salía agua y llenaba precisamente esa oquedad. Esa oquedad pudo haber sido propiciada por una erupción del mismo volcán. Entonces crea, digamos, ese desnivel que después será llenado con el agua de este mismo manantial. Okay. Entonces forma parte, digamos, del conjunto de lagos, del sistema de lagos. Del sistema de lagos que va, digamos, contribuir con agua a los demás lagos que existen en la cuenca. Lo que pasa es que el lago no era un lago homogéneo, sí, claro, sino habían diferentes pocitas que se iban llenando con los escurrimientos de diferentes lados. Así como Chapultepec tuvo manantial, Tlatelolco tuvo manantial, Churubusco tuvo manantial, se iban sumando a las aguas de ese lago e iban creando microclimas, ¿no? Okay. Y Lourdes, esto nos explica por qué aquí hay petroglifos, porque algunos de los elementos que encontramos aquí refieren al agua, ¿no? Sí, exacto. Si tú te fijas, tenemos como una pocita que se va haciendo más pequeña. Imagínate el retrato del emperador, este es Moctezuma II. El agua saliendo se hace aquí como una pequeña alberca y el agua sigue corriendo, ¿no? Sabemos que es Moctezuma II porque el 2 Acatl, del otro lado tiene el 1, van señalando su fecha de nacimiento, su fecha de entronización. Y también de este lado tenemos el símbolo de la diadema de turquesa, que también se ha encontrado en las cajas de Templo Mayor, específica para Tlatoani. Ahora, ustedes lo ven todo esto dañado, ¿por qué? Porque también fue un área que se ritualizó, o sea, la gente después de la conquista venía todavía a rendir culto. Y es Zumárraga quien plantea pues esta destrucción, pero no fue solo Zumárraga, tenemos también la invasión norteamericana. Claro. Bueno, pero eso ya es siglos después. Pero el hecho de que se ha borrado, dinamitada esta parte de la figura, puede ser precisamente contrarrestar los cultos paganos que se seguían practicando en los primeros años de la colonia, donde Fray Juan de Zumárraga jugó un papel crucial para aniquilarlos, ¿no? Sí, aunque cabe decir que el cerro en toda su historia ha tenido culto. Sí, y hasta la fecha sigue teniendo culto de grupos mexicaneros y de otros grupos que vienen y danzan, dejan cuarzos rosas, flores, porque todavía se ve como un cerro vivo, un cerro proveedor, ¿no? Ok. Va pasando el tiempo, bueno, ¿hay asentamientos humanos? Bueno, de diferentes orígenes, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la historia oficial. En cada época de la vida humana siempre hay una historia oficial. Entonces los mexicas cuando llegan, ellos en sus códices dicen que el cerro estaba desocupado, que llegan y lo conquistan, cuando no es verdad. El cerro ya estaba ocupado, ya tenía templos y ya había otros asentamientos alrededor de este lugar. Pero ellos inician, digamos, su año cero a partir de la conquista de Chapultepec. Muy bien. Lo que luego se iba a volver San Miguel Chapultepec. Bueno, eso es otra cosa. San Miguel Chapultepec como tal está ubicado en lo que es el paradero del metro. Y ahí se hizo un pueblo de indios, pero también... o sea, ya, digamos, ya es posterior a la... Pero tiene una de las iglesias originalmente se llama San Miguel Chapultepec, de las más antiguas. Ya no existe después de, no, ya no existe, pero tuvo en algún momento, creo que se funda como en 1523, 24, una cosa así. Sin embargo, sí hay un asentamiento ahora con las nuevas excavaciones, que no son objeto de hemos encontrado ya el asentamiento prehispánico. O sea, pero en la zona de San Miguel Chapultepec. Sí, o sea, en el metro. Ajá, pero un asentamiento distinto a este. Hay cosas que no sabemos muy bien. Por ejemplo, ahorita alzamos la vista. Bueno, estamos más o menos donde cayó Escutia, según porque allá está el monumento que se levanta en tiempos de Comonfort. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, no quería decir eso. Lo que quería decir es que si uno levanta la vista, encuentra los ventanales del Alcázar y rara vez nos ponemos a pensar que antes de ese Alcázar hubo ahí un templo prehispánico que fue demolido
y ahí se levantó una parroquia, una capilla, una ermita capilla dedicada a San Miguel. Y por eso se llama San Miguel Chapultepec, las colonias que no... Bueno, se levanta en honor a San Miguel Chapultepec porque digamos que él era el arcángel que para el siglo XVI se ocupaba para vencer a los infieles. También se ocupa qué interesante. Granada. ¿Y era Ejecatl, estaba dedicado a Ejecatl el templo o a quién? Aquí ya tenemos otra discusión porque tenía que estar dedicado a Tlaloc. Porque Tlaloc, teníamos un culto, sí. pero pienso agua, ¿no? que había otro que es más solar y que sí hay una discusión si es Xipe o es Tezcatlipoca. Desde mi punto de vista tiene que ser Tezcatlipoca, pero eso tiene que ver porque Tezcatlipoca, que después sería Huitzilopochtli. Sí hay notas de que en este cerro, sabemos, existió un culto a Huitzilopochtli. ¿Sí? Pero porque Huitzilopochtli era el dios patrón de los mexicas. ¿Eso en dónde aparece? ¿Cuál es la fuente? Es en una crónica donde dicen que subían hay una peregrinación que se hace para las doctoras precisamente, o estas mujeres, entonces venían, hacían sus peregrinaciones y hacían sacrificio en cada templo. Entonces de Templo Mayor iban en peregrinación y venían al templo que estaba en Chapultepec y aquí hacían sacrificios. Pero a lo que yo voy es de que Huitzilopochtli viene a sustituir a Tezcatlipoca de la cuenca. O sea, antes de que los mexicas se volvieran el grupo dominante, el dios patrón de la mayoría era Tezcatlipoca. Por eso Huitzilopochtli va a tomar las festividades de Tezcatlipoca. Pero eso para mí explica también San Miguel. O sea, que pusieran aquí una devoción a una figura religiosa que aparece ataviada como guerrero también, ¿no? O sea, sería como un poco lógico hacer como esa especie de sustitución de Huitzilopochtli, ¿no? Que tiene asociado con el demonio en las viejas crónicas del 16. Sí, aunque fíjate que si nos vamos a iconografía, San Miguel tiene más parecido con Tlaloc, porque es representado entre nubes, como Tlaloc, es representado a veces con un rayo en la mano como Tlaloc. O sea, si nos vamos a iconografía, tiene más atributos de Tlaloc, pero por las festividades de Huitzilopochtli en la cuenca sustituyen a las de Tezcatlipoca. Pues se queda la vieja capilla durante algunos siglos, me imagino, porque es hasta 1780 y tantos, cuando el virrey de Gálvez inicia la construcción. Me imagino que para entonces la vieja capilla estaba en ruinas, estaba abandonada. Bueno, hay algunos, la capilla estaba allá arriba, sin embargo hay algo que se llama búsqueda de tesoros. Había un cuidador del bosque y se comienza a buscar tesoros porque estaba el mito de que el cerro guardaba tesoros de Moctezuma y diferentes tesoros y comienzan a hacer algunas dinamitaciones. Eso provoca que parte del manantial baje su caudal. Por eso mandan a llamar quién está haciendo y entonces ya detienen esos procesos de búsqueda, ¿no? Pero el virrey Gálvez cuando planea el castillo en la parte de arriba es porque la casa que tenía aquí abajo explota porque estaba cerca del molino de pólvora. ¿Esa vieja casa dónde estaba? Esa vieja casa es muy famosa porque dicen que la hizo Luis de Velasco en tiempos en los que les gustaba a los primeros virreyes venir de cacería aquí, pasar los fines de semana, hacer banquetes porque era un lugar tan bello y tan agradable que se venían hacia acá y se establece una especie de pequeño palacio anterior al Alcázar que explota en el siglo XVIII pero usan el palacio de Moctezuma II. Lo que pasa es que al pie, por eso, el cerro en la parte alta tenía un templo prehispánico. Al pie del cerro estaba el templo de Moctezuma II, que aparece todavía en el mapa de Santa Cruz, de Alfonso de Santa Cruz. Tú ves arriba la capilla, las escaleras, que son las escaleras de Carlota, claro, las escaleras prehispánicas quedan abajo. Y ahorita tenemos unas escaleras modernas, digamos, pero si uno hace la cala, abajo están las prehispánicas para subir. Es importante nada más comentar que en algunos códices todavía tenemos la descripción de que el agua de esta salida de este manantial llegaba a esta altura y de ahí bajaba precisamente a lo que sería el lago. Vean cómo ha disminuido el agua en la ciudad, ¿no? Sí, claro. Lourdes, yo quería preguntarte algo sobre el templo. Alguna vez leí, pero no recuerdo ahorita la referencia, que también se dedica a San Miguel con esta idea que desde la altura puede como proteger a la ciudad. Sí. ¿Qué tanto es cierto eso?
Es que digamos que San Miguel también es una sustitución de cultos. Las capillas en Europa que antes estaban dedicadas a María se van a volver de San Miguel y después van a ser de Santiago. O sea, digamos que van a ir cambiando dependiendo el culto de moda en cada época. Vamos a movernos porque se nos va el tiempo aquí, pero solamente quería que nos explicaras estos orificios que se alcanzan a ver aquí, Lourdes. Bueno, es que esto es una gran serpiente, la cual tenemos que fue destruida con dinamita su cabeza, y esos son restos de barrenos que se ocupaban para ir rompiendo para la meter piedra. Dinamita. Sí. Y hacer explotar. Entonces, aquí estaba la serpiente, esto que queda sería pues, la cabeza y es el cuerpo, que tenemos varios fragmentos de la talla del cuerpo que va subiendo hacia el Entonces, ¿esa destrucción se da para eliminar el culto o para utilizar el material? Pues lo primero fue para quitar los sitios que eran profanos. Imagínate qué significaba para los españoles que nosotros le diéramos culto a una serpiente. Para su religión era el demonio, entonces lo tenían que destruir. Muy bien, nos vamos a mover porque vamos a continuar con este recorrido. No se vaya. Hoy es el
nos movimos hacia otro sitio, pero es verdad lo que nos comentaba la arqueóloga López Camacho, que con solo bajar la vista van apareciendo fragmentos de cerámica de la época prehispánica. Aquí acabo de levantar uno que incluso está pintado. ¿De qué época sería esto? Sí, esto es del epiclásico, si tú te fijas, velo. O sea, ¿ya es mexica? Café. No, es antes. Este ya es, velo, es rojo sobre naranja. Esto ya puede ser desde Teotihuacano. Ah, epiclásico, sí. Teotihuacano o del clásico, finales. Okay. Bueno, mira qué bonito. Sí, ¿no? Increíble. Y esto se encuentra aquí... a simple vista. A flor de tierra. Lo va sacando. Aquí es importante porque este es un punto que ha tenido diferentes cultos a través del tiempo. Por decirlo, aquí no, hay que dejarlo donde lo encontramos, ¿sí? Ahí okay. Se queda. Pero no, si déjame taparlo. ¿Cómo se llama? Nos regañan. Ahí no podemos agarrar. No, si el Consejo de Arqueología claro, no te autoriza a hacer recolecciones, es importante decirlo. Es delito. Sí, claro. ¿No? Hay que hacer todo un proyecto. Bien, bueno, y es que también si tú lo sacas de aquí, pierdes la información del contexto en el que se encontró. Exacto. Y eso es valiosísimo. Se tiene que mapear dónde, cómo apareció. Bueno, nos movimos hacia este sitio, ya estamos enfrente del primer monumento a los niños héroes que se levantó en memoria de lo que ocurrió en este lugar. Aunque tengo que decirte que ya no es el primer monumento. El primer monumento estuvo en el Alcázar y fue hecho por Monterde, el director del colegio cuando fue militar, la invasión. Pero lo regañaron porque en ese momento el ejército estaba dividido en dos posiciones. Una parte quería recordar la batalla y otra se avergonzaba de la derrota. Entonces el director se impuso y dijo, yo le hago ¿Y cómo era el monumento? Era un obelisco también, con las, digamos, una mención a cada cadete y estaba en el jardín. Pero de platicar con arqueólogos. Bueno, es que justo lo que decir, este programa debería llamarse Desmitificando todo, Chapultepec, sí, claro, porque aquí porque no hay manera de tener una certeza, todo se va moviendo. Pero bueno, considerado monumento anterior al monumento del 47, de 1947, que marcaba el lugar donde había caído, según la leyenda, el cadete Juan Escutia. De hecho, aquí estamos junto a una pequeña placa, Lourdes. Ajá, es una placa que también mandó a hacer la Asociación del Colegio Militar para poner estas placas donde murió cada cadete, las hay en el castillo, pero lo importante es que esta gran piedra tiene talla prehispánica. Y en la parte de arriba tenemos, bueno, está ahorita cubierto por vegetación, pero tenemos como ciertos orificios en la piedra que me marca como si fuera un calendario teotihuacano circular. Entonces, es un lugar donde tuvo culto prehispánico, posiblemente una estructura, restos del palacio de Moctezuma II, y aparte este punto le vienen a dejar flores los mexicaneros el 21 de marzo. O sea, es un área que sigue teniendo culto por diferentes grupos humanos a través del tiempo. ¿Por qué se habrá levantado la idea de que aquí fue donde cayó Escutia? Simplemente por eso, porque era un sitio de sacrificio, digamos. Pues siempre ha tenido culto ese lugar. ¿Y entonces aquí pudo haber estado el palacio original de los virreyes? No, bueno, es que son dos cosas. Uno es el palacio de los virreyes que llegan y hacen al pie del cerro, pero al pie también del cerro existía un palacio de Moctezuma, que era como también su casa de campo. Okay. Y aquí existió, pero ese palacio estaba tallado en la piedra viva del cerro. ¿Ah, sí? Así. Entonces, por eso es que, digamos, esta parte, con estas tallas, inferimos que pudo haber sido parte del palacio de Moctezuma. Que se extendía por esta... Ajá, que se extendía al pie del cerro. Zona. Y luego a un lado estaba enfrente tendría esa construcción de ladrillo rojo. Yo infiero que debía ser del lado donde está la ahora dirección del bosque de Chapultepec. Ajá. Aquí tenemos un edificio y aquí a mano derecha vamos a tener las cajas de agua. Ok, entonces los dos palacios, digamos, eran de alguna manera contiguos. Sí. Otra de las grandes historias que rodean el bosque, lo acaba de señalar la arqueóloga López Camacho, es el hallazgo de metralla de la invasión norteamericana de 1847, que todavía quedaron balas regadas
a lo largo del cerro y ha sido uno de los objetos que se han logrado rescatar en las investigaciones arqueológicas. Sí. ¿Esto es correcto? Bueno, hemos encontrado balas de todo tipo, no solo de la invasión norteamericana. De la Revolución, seguramente también de la ¿no? Revolución y más modernas. ¿Pero qué batalla hubo aquí en la Revolución? Lo que pasa es que no es solo por batallas. Recuerda que aquí de repente tenemos el colegio militar, también se hacían prácticas de tiro, hay muchas cosas que se hacían pero en el de esa bosque. gran herida histórica que fue la invasión norteamericana, de la cual se sembró el Cerro de Monumentos, han aparecido vestigios de esa batalla, de ese encuentro en el que se perdió la ciudad o el país. Sí. O sea, hemos encontrado algunas insignias, algunas balas, ¿sí? Y también recuerda que, bueno, de ahí que fuera una batalla tan importante, porque a diferencia de todas las demás batallas, esta es la batalla que más vidas le cuesta al ejército norteamericano. Nosotros realmente perdimos la batalla por broncas o por conflictos, propiamente dicho, entre los generales, ¿no? Pero desde Molino del Rey debimos de haber ganado esa batalla. Y aquí estuvieron bombardeando más de 12 horas. Entonces, el ejército estadounidense esperaba que los cadetes bajaran y se rindieran. Y al contrario, bajaron y lucharon y por eso son los que más bajas le causaron al ejército norteamericano. De ahí que se festeje esa batalla en México como en Estados Unidos. Ok, bueno, ya nos movimos hacia esta parte. ¿Es aquí el lugar donde surgían los acueductos, donde nacía el acueducto que corría a lo largo de la calzada de Chapultepec? Sí, aunque ese acueducto es muy moderno. El acueducto que va sobre Chapultepec es muy moderno. Pues en 1700 y tantos, ¿no? Sí, pero hay que decir, de aquí también nacía el acueducto de Moctezuma y el que llevaba agua hacia la Gran Tenochtitlan. Digamos que esta toma de agua es la que también rompe Cortés, porque como buen estratega, para dejar sin agua la ciudad de Tenochtitlan, primero tenía que romper el caño de agua. Entonces, de aquí salía el agua e iba hacia donde ahorita estaría el monumento del 47, digámoslo así, el monumento blanco, digamos que iba en dirección al Museo de Historia de Arte Moderno, digámoslo así, y iba sobre el circuito interior, y en San Cosme, donde estaba la Tlaxpana, ahí daba vuelta, como si fuera hacia la Alameda, llegaba a la Caja de la Mariscala y bueno, no era la Caja de la Mariscala, llegaba ahí a un primer contenedor y de ahí se iba de manera subterránea hasta Templo Mayor. Y en Templo Mayor había otro gran aljibe. Ok, estamos hablando de la época prehispánica. De la época prehispánica. ¿Y en qué momento se hacen dos acueductos? Bueno, uno que corre por, digamos, México-Tacuba y otro por Avenida Chapultepec. Lo primero que hacen es, sobre el acueducto prehispánico, hacen el primer acueducto colonial, solo que lo hacen de arcada. Por abajo iba el agua de Chapultepec y por arriba se va a ampliar con el agua que van a traer de Santa Fe. 1572, más o menos 71. Okay. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo importante? En este sitio se encontraron el chapulín de Reolita, las esculturas de Tlaloc. Estas eran las albercas de Moctezuma. El problema es que cuando se hace la primera sección del bosque, ustedes recuerdan en el Porfiriato, para los festejos del centenario, se adquieren los terrenos alrededor del cerro y se tiene la idea de crear un parque tipo Las Tullerías o del Retiro con andadores, fuentes. Entonces, toda el área, digámoslo así, se va a volver el bosque de Chapultepec, la primera sección. La idea del Limantur. Exacto, va a ser con Limantur. Y bueno, a final de cuentas, estas cajas de aguas estaban tapadas. Donde estamos ahorita sería el nivel del piso. Entonces no se veían, tenían su salida directa. Esa casita que ustedes ven ahí es de Sacmex. Sacaban el agua. Ahora ya esa agua no es del cerro, sino es tránsito. Viene de la Roma, digamos que el agua del Herman va bajando. Ya no hay agua, digamos, el manantial no está funcionando. Esas tuberías que vemos ahí, ¿de qué son? Bueno, eran tuberías antiguas que sacaban agua de ese manantial porque abajo de esas son como tuberías... porfirianas, ¿no?
Sí, abajo de ese manantial, abajo de esa tubería estaba la salida del manantial y todavía se sacaba con vapor. Ese manantial estuvo vivo casi a finales del Porfiriato todavía, aunque se extraía el agua con máquina de vapor, ya no salía sol. Y de aquí, eso es muy importante, de este punto salía el agua para la ciudad de Tenochtitlan, después va a ser para la capital de la Nueva España, pero también de este punto se mandaba agua hacia la hacienda de la Condesa. ¿Por qué les digo eso de que esto estaba tapado? Porque es importante. Porque se hizo una leyenda en 1900, se la debemos a Limantur, le puso a un contenedor que tenemos del otro lado, que se llama actualmente, la gente lo conoce como Baños de Moctezuma, Limantur le puso Baños de Moctezuma y así se quedó cuando las albercas de Moctezuma estaban aquí y estaban tapadas, precisamente para no contaminar el agua, y en su interior teníamos las placas de en 1571 se hicieron modificaciones, en 1810 se tomó, o sea, placas conmemorativas de la historia del agua en la Ciudad de México. Entonces lo que pensamos que son los baños de Moctezuma, no, nada es que ver. Nada que ver. Es otra de las cosas que inventó Ya ves, por eso Limantur. te digo que tú estás desmitificando aquí Chapultepec. Lourdes, creo que es Cervantes de Salazar, uno de sus cronistas, que dice que estaba cubierta por una hoja, por hojarascas. El agua, la imagen se me hace bellísima. Eso lo podemos imaginar aquí, eso ocurría aquí. Imagínate, esto es un poquito como estas muñecas rusas o como las cebollas. La capa más alta de piedra te da el contenedor más viejo y como el caudal se iba reduciendo, ibas creando otra cajita al interior para que el agua se concentrara y saliera por el acueducto. Estos restos Entonces, que vemos aquí son los más antiguos. ¿De qué época es de época de contacto. Si tú te fijas, en la argamasa, bueno, ahorita si quieres bajamos. O sea, época de contacto se refiere a, ¿no? Sí, nada más para quienes no sepan quizá qué época de contacto se refiere a la llegada de los españoles, al primer momento de contacto con los españoles. Sí, tiene la misma argamasa que Templo Mayor. O sea, tiene esta, digamos, mezcla blanca con grava roja y negra molida que hacen que sea muy hermético, no permite fugas. Y tenemos, Vamos a subir. Es que hay tantas cosas y siento que el tiempo está corriendo. Nos vamos a acercar a las famosas escalinatas imperiales, a las escalinatas de Carlota. Vámonos más atrás. Entonces tenemos el Palacio de Moctezuma II. ¿De este lado? Tenemos de este lado sus albercas, su lugar de deleite. Están emanando agua y va corriendo por un caño que va en esa dirección. O sea, de aquí sale un caño y va hacia allá. Para alimentar Imagínatelo, la ciudad. para alimentar la ciudad. Y lo que tenemos aquí son las escalinatas, conocidas como las escalinatas de Carlota o de tiempos de Maximiliano, bajo las cuales estaba, bueno, ya lo dijimos, el Palacio de Moctezuma, su alberca, sus manantiales, y luego la escalinata ritual que permitía subir a hacer sacrificios o rituales a la cumbre donde se encontraba el templo prehispánico. Exacto. Debajo de esto está, lo han encontrado ustedes. Sí, han habido muestras de escalinatas prehispánicas abajo de esta estructura. También se han encontrado entierros, o sea, en forma de cajetes al interior de una ollita, digamos, entierros infantiles. Pero sí, lo que quiero decirte es que tenemos como diferentes capas, desde época prehispánica, moderna, hasta nuestros días. Muy bien. Esto es de tiempos de... modernos. Esto le llamamos precisamente de Carlota porque es ese último diseño. Ya. Es que la arqueóloga le dice moderno, dice a lo que es de 1700. Bueno, los tiempos arqueológicos, pues sí, son distintos a los nuestros. ¿Cuántos peldaños tiene esto? Híjole, te doy el número exacto de la oficina. Una vez lo subimos en el foco, sí, toda una proeza. Sí. No, yo solo quería preguntarte, Lourdes, nos decías que aquí se han encontrado figuras también. Sí. Entonces, ¿cómo interpretan digamos, entendemos el uso ritual del templo, pero también el manantial, entonces tienen un uso ritual? Sí, mira, te pongo un ejemplo. La pieza de Reolito o el Chapulín más conocido que tenemos, ¿no?
en los papeles de entrada de esta pieza arqueológica en el museo dice que se sacan de la alberca de La Teja, que era de la alberca donde nacía el manantial y que daba agua a la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Esta es de aquí nacía el manantial y de ahí se repartía a diferentes contenedores, porque había muchos contenedores, habían molinos que después se volvían fábricas. La hacienda de La Teja es lo que ustedes conocen como parte del paradero de Chapultepec, lo que sería el pueblo de indios de San Miguel Chapultepec, y parte de lo que es la casa del Museo de Cera. Eso era la hacienda de La Teja. Y si ustedes se fijan, el agua no había una bomba o algo que la pusiera en movimiento, sino era por solo gravedad. Entonces, esto lleva la gravedad hacia allá. Este es el punto alto, digamos, más alto, y ya de ahí se reparte. La alberca de Moctezuma está en un punto más alto. Entonces, si el agua sale de aquí, pues va bajando hacia Baños de Moctezuma. No puede bajar y subir porque es con pura gravedad. Okay. Entonces, son cosas tan, pero bueno, uno dice que están en las albercas de Moctezuma. Limantur le pone ahí Baños de Moctezuma porque ahí existieron unos de los primeros baños públicos en 1970. Ya. Y los baños, realmente el contenedor era una caja de agua y los baños estaban enfrente. Tiene forma de alberca. Con separación de mujeres y hombres, pero los baños estaban enfrente. Ese es un contenedor que alimentaba los baños que estaban enfrente. Ok. Bueno, el nombre de Moctezuma está muy ligado a esta zona de Chapultepec. De hecho, está esa leyenda que me parece trágica y hermosa, de cómo cuando los augurios le indican que ya vienen unos hombres barbados atravesando el mar, él tiene miedo y dice, yo no quiero vivir esto, y me voy a ir a buscar la entrada del inframundo, el lugar donde se va uno al reino de los muertos, porque no quiero ver lo que va a pasar, y voy a pedirle a Huemac que me deje bajar, aunque sea yo su sirviente, yo lavo su ropa, yo barro, etcétera. Y dice la leyenda que sale de noche para que no lo vean, atravesando los lagos, que llega hasta este sitio, que llega a la cueva de Huemac, que le dice a los guardianes que quiere hablar con el Señor y para decirle esto, que quiere bajar, quiere ser parte de ellos, y él le dice, no quieres ver lo que hay aquí abajo, aquí no hay más que ruinas y polvo, y tu destino, hagas lo que hagas, no lo vas a poder sortear, más o menos. ¿Dónde está ese lugar? ¿Qué te parece si vamos a ese lugar y te platico otra leyenda que más o menos va por Hagamos ahí? Un pequeño corte. ¿Sí? Hoy es el
nos comentaba, recordábamos la vieja leyenda del el temor de Moctezuma, de cómo cuando se entera de la llegada de los españoles decide huir hacia la cueva por la que estaba la entrada al inframundo, para pues no ver lo que se le venía encima. Prefería morir, irse a servir, andar como sirviente del señor del inframundo, y entonces se dirige a la cueva de Huémac. Contábamos una leyenda, yo digo que es trágica y hermosa. La arqueóloga López Camacho nos prometió una leyenda más. Sí, bueno, en estos presagios se dice que Moctezuma sabía el se escucha destino, increíble. Increíble el eco, ¿eh? El eco. Que le preparaba. Entonces se supone que manda a sus magos a que vengan a dejar ofrendas a la entrada de la cueva de Huémac. Nada más un momento, quiero aclarar esto. Huémac es de estos toltecas, de estos grupos toltecas que llegan a la cuenca, y ellos se asientan en el cerro de Chapultepec. Dice la leyenda que cuando Huémac ya no tiene seguidores o una población que lo siga, él se ahorca, y se ahorca en esta cueva. Ahora, lo tolteca siempre fue este símbolo de civilizatorio a los otros grupos que vivían en la cuenca. Regresando a Moctezuma, después de este notapié, Moctezuma, al saber su destino, se supone que huye, se va al lago, toma una barca y va buscando, porque a sus magos Huémac le dice que va a aparecer en el cerro como una bola de fuego, que cuando esté la bola de fuego, tiene que salir, tomar una barca y venirse a la cueva. Entonces, se dice la leyenda que Moctezuma toma su barca, ve a lo lejos una bola de fuego, se quiere acercar y uno de sus sacerdotes lo alcanza y le dice que no, que se tiene que quedar a enfrentar su destino. En eso, el tiempo sigue pasando y la bola de fuego se va apagando y entonces ya no puede alcanzar a Huémac. Esa es otra leyenda. Y nosotros hemos investigado, ¿por qué dirías, bueno, por qué esta es la cueva de Huémac y por qué no el aureorama de Chapultepec? Es otro de los mitos. Que es otro de los mitos. Bueno, el aureorama, notapié, fue un banco de material. En esa área se extrajeron las piedras, con lo que ahora se hizo la rampa que sube al castillo de Chapultepec. O sea, como una especie de cantera, digamos. Exacto. Antes, el ascenso al colegio militar era de forma recta. Entonces entraba por la puerta ahora es un museo de sitio del bosque de Chapultepec, de línea recta, llegaba a lo que es el Museo del Caracol, y de ahí daba otra línea recta hacia la puerta del colegio militar. Y con Maximiliano, que él usaba carroza y todo, manda a hacer lo que ahora conocemos como el Camino del Castillo. Ahora, eso es interesante. Ajá. Porque también, bueno, lo platicábamos fuera del aire, eso era estratégicamente importante, ¿no? Que fuera difícil acceder al castillo, pues era importante cuando era castillo, digamos, de verano para los virreyes, pero también como colegio militar. Claro. Otro detalle también que tenemos, que ha sido mencionada como cueva de Sincalco, es la salida del manantial, ¿no? Pero ahí no podía ahorcarse ni podía haber una cueva porque era la salida de agua. Y ahora, en este punto, tenemos por archivo cartas de investigadores del Museo Nacional que le reclaman precisamente, y se acercan a Batres y a otros, reclaman porque se destruyeron los petrograbados que existían en las paredes de esta cueva cuando se hace el túnel del elevador. El elevador. Entonces, en el Porfiriato, ¿no? Sí, en el Porfiriato. Entonces, hay toda la documentación de que esta cueva contaba con petrograbados. Y ellos dicen que ya, como no tomaron fotos, que no van a saber si esos petrograbados hablaban del sacrificio de Huémac o de su muerte en guerra. Entonces, sí hay esos reclamos y sí ponen ¿No están descritos? ¿No están descritos? No, no están. La persona que hace esta, digamos, nota o carta de enojo por la destrucción, para curarse en salud va a tomar fotografías, pero de los petrograbados del Peñón de los Baños. A él le debemos las únicas fotografías que tenemos de los petrograbados de Peñón de los Baños. Entonces, ¿se destruyó, se voló, se voló los la cueva, petrograbados que sería la entrada al inframundo? Exacto. Y se inventa el mito de que es el audiorama, que es un lugar de extracción de cantera en donde esto habría ocurrido. ¿Esto se le debe a Gutiérrez Tibón? Pues no. Bueno, cuando Gutiérrez Tibón lo cuenta en 1960 ya era una realidad. Ya.
¿no? Ya, pero bueno, hay muchas realidades que se van construyendo a partir de esta eso memoria. Es lo fascinante de la arqueología. Yo algo que sí digo, si alguien quiere atribuir cuestiones mágicas a algún sitio, con que lo crea es suficiente, y si les funciona, bueno, igual. Ojalá nos diera tiempo, arqueóloga, de darnos una vuelta al audiorama, porque que ahí adentro están las ofrendas todavía que hoy siguen llevando grupos a esta cueva, que entonces probablemente es una cueva artificial hecha por dinamita para extraer los materiales con que se iba a empedrar la subida. Yo creo que el ser humano, yo, usted, todos, necesitamos creer en algo y tener esa certeza para tener como un ancla en la vida, ¿no? Y yo creo que mientras la gente no daña a los demás, todo es válido. Muy bien. Que crean en lo que quieran. Yo solo quería decir, porque Héctor, al inicio decías que descendimos por un cráter y es, digamos, esta cueva de alguna manera entraba ahí, ¿no? Porque el cráter por el que descendimos es donde se encuentra el elevador. Bueno, si quieren, yo los invito a que subamos o entremos. El elevador aprovecha una chimenea precisamente de salida de lava, que fue del volcán de Chapultepec. Es que lo que está diciendo Beca es muy interesante. Quiere decir que esta cueva conectaba la chimenea del volcán y había un descenso, y por eso de ahí venía la idea de que era el inframundo. Claro. Antes de subir para ver estos materiales que han sido rescatados, ¿por qué no nos atravesamos, arqueóloga? Porque vamos a ver algo que también pues es uno de los puntos menos conocidos de Chapultepec. Uno tiene la idea de que a finales del Porfiriato Torres Torrija demolió el acueducto de San Cosme, y pues se perdió todo vestigio de ese acueducto que corría por lo que hoy es circuito interior y llegaba a la Tlaxpana y daba vuelta sobre la ribera de San Cosme para culminar en la Mariscala, que se encontraba atrás del Palacio de Bellas Artes. Bueno, tenemos a nuestras espaldas parte del acueducto que bajaba de lo que sería Molino del Rey, hoy Centro de Cultura Ambiental, Complejo Cultural Los Pinos, perdón, pero bueno, fue este acueducto que venía de la fábrica de pólvora y del molino, que bajaba el agua al lado norte del cerro de Chapultepec, y este acueducto se unía al acueducto prehispánico de Moctezuma II. El acueducto de Moctezuma II era un caño de agua. Con la llegada de los españoles se utiliza la arquería de medio punto, y entonces sobre el caño se construye la arquería, y así van los dos acueductos hacia la Ciudad de México. Realmente llegaban a lo que sería el lado del convento de Santa Isabel, al lado de Bellas Artes, la parte el trasera estacionamiento de Bellas Artes. Muy ahí bien. llegaban. Entonces, de ese acueducto que lo tiran a finales del siglo XIX, 1890 y tantos. Se va tirando por tramos. Partes. Ajá. Se va tirando. Es este arquitecto Torres Torrija o Torres Torrija, no me acuerdo. Es el encargado de la demolición. De hecho, él es quien sugiere que lo tiren. Pero teníamos la impresión de que no quedaba nada absolutamente de ese acueducto, y es toda una sorpresa poder encontrar que quedan por lo menos tres de los arcos que nos dan una idea de cómo pudo haber sido este acueducto, que precisamente esta arcada que atravesaba todo circuito interior. Sí, llegaba por el Cine Cosmos, daba la vuelta. Pasaba al frente de San Fernando, digámoslo ahí. Ajá, seguía hasta San Fernando y terminaba en una fuente, bueno, daba la vuelta en una fuente que era conocida como la Fuente de los Músicos en la Tlaxpana, que desapareció también, una fuente bellísima, solamente quedan unas cuantas fotografías, y la caja de agua final era como la hermana del Salto del Agua. La fuente del Salto del Agua llegaba al fin de Chapultepec, y al fin de la México-Tacuba estaba otra caja de agua que era la de la Tlaxpana, era Mariscala. De la Mariscala. Sí, frente a la casa de la Mariscala de Castilla. Había una placa ahí. Sí. Que marcaba el final. Esa placa dicen que la enterraron en la Alameda y que estuvo perdida. Sí, pero esa placa se desenterró de la Alameda, se pone en un espacio, pero hay un pleito entre los sabios de la época, y en ese entonces el gobernador de la ciudad, para quitarse de pleitos, ¿en qué época fue estamos hablando de 1998, perdón. Todavía había sabios. Sí. Había sabios, sí. Siempre lo he sabido, que no les dejen hablar. Bueno, aquí estamos hablando con una. No, para nada. El punto real es que para quitarse de problemas manda la placa al Museo Nacional y ya.
Y esa placa pasó del Museo Nacional al Museo Nacional de Historia y ahora descansa en los jardines del museo. Podemos verla, ¿verdad? Claro que sí. Pero bueno, lo vamos a hacer en el siguiente programa porque se nos acabó el tiempo y todavía quedan muchísimas cosas que ver. ¿Nos acompaña en un siguiente programa? Claro que sí. Pues le agradezco mucho. Gracias. Gracias, Beca. Gracias, Beca, muchas gracias. No, gracias a Espero que ustedes. haya disfrutado este recorrido por las laderas del volcán extinto de Chapultepec. Ya no preguntamos... Son de época del Cuaternario, imagínate. ya, o sea ya no que preguntamos a qué nos referimos con lo del Cerro del Chapulín. Bueno, ahí ya también ha cambiado las cosas, por eso te digo, es que chapulín puede ser precisamente del insecto, pero también chapulín puede ser del chapoteo que hace el agua al Ay, manar. qué bonito. O sea, ya vamos, digamos, ¿Usted por cuál se inclina? encontrando. Por la segunda. Pues es que al ser un cerro llorón y del cual manaba tanta agua, el sonido también de Chapo Claro. también podría referirse a Bueno, este y entonces jugueteo del agua. el uso de la imagen del chapulín es como porque la palabra suena similar, ¿no? Pues ¿Cómo? eso suena similar, pero también recordemos que los chapulines en época de hambre, digámoslo así, un enjambre de chapulín podía dejar a una población sin comer. Claro. Bueno, Entonces, precisamente un enjambre de chapulines acabó con las cosechas en tiempos del virrey de Gálvez, del joven, el que terminó el Alcázar de Chapultepec, y este virrey que era tan querido, muy joven, a los 40 años, es un personaje muy desconocido. Gobernó en Estados Unidos, fue gobernador de Luisiana, gobernó en Cuba y gobernó en el virreinato. Y a pesar de haber gobernado en 3 lugares, es un virrey como que ha pasado olvidado. Y dice Francisco Sosa que era muy querido por la gente lo adoraba, salía en su carruaje, le gustaba mezclarse entre la gente. Él alivió la hambruna que trae una plaga de langostas o de chahuistles y hace que la gente lo quiera mucho, pero de repente se comienza a minar a los 40 años de edad por un mal secreto, dice Francisco Sosa, no se sabe qué, que lo va consumiendo. Dicen que contrajo disentería amibiana en Luisiana, y que pues, en ese tiempo no se podía, la desinfección interna era imposible de curar. Y entonces a los 40 años se empezó a minar su salud, y siendo un virrey pues tan apuesto, tan lleno de vida, tan querido por la gente, se empezó a convertir en alguien que no podía ya ni agarrar la pluma para firmar los decretos. Y le toca morir a los 40. Un año duró más o menos en el gobierno, pero fue el encargado de terminar la obra que había empezado su padre, que es la que tenemos aquí. Así es que de alguna manera, otra vez las langostas o los chapulines o las plagas, ¿no? Las plagas que provocaban hambrunas acompañan la historia de Chapultepec. Vamos a seguir platicando de los hallazgos arqueológicos de este lugar que fue poblado muy antes de que existieran los otros volcanes y antes, desde luego, de que los aztecas llegaran a lo que alguna vez se llamó los valles centrales, antes de que supiéramos que era una cuenca. Arqueóloga. No, al contrario, Muchísimas gracias. Gracias, Beca. Héctor, gracias. Espero que se la haya pasado bien, que haya disfrutado este recorrido. Nos vemos dentro de 8 días, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.